Norma, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Yo empezaría por preguntarte tu nombre y un poco los cargos que has ocupado en la administración pública, especialmente relacionados al sector trabajo. Bueno, yo soy Norma Samaniego, trabajé muchos años en la administración pública. En el ámbito del trabajo, eh, entré a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como directora adjunta de investigación económica, después fui directora técnica y luego fui presidenta de la comisión varios años, en la época de la mayor inflación, cuando había 5 fijaciones salariales al año. Entonces, pocos años después, pasé a la Secretaría del Trabajo como subsecretaria B, en aquellas épocas así se le llamaba. Era la encargada del área de empleo, de capacitación, todas estas funciones no de estadísticas laborales también, no vinculadas a la parte procesal, sino a la parte más bien de estudios sobre el trabajo. Muchas gracias, Norma. Uh-huh. Cuéntame, ¿cuál es tu impresión respecto a las juntas de conciliación y arbitraje? Sé que no estuvo en tu experiencia directa como encargada de la junta o como reguladora de la junta, pero si nos pudieras contar qué te parecen las juntas y qué tipo de problemas tienen. Sí, mi experiencia es quizá lateral, porque como te decía, yo no he participado dentro de la Junta en ningún proceso, la he visto de manera lateral y en un órgano hermano, tripartita también, como fue la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Eh, por los años que estuve en la Secretaría también me tocó conocer cómo fue que surgió, los avances, algunas tareas que tuvimos que hacer en conjunto, entre ellas un intento de modernización de algunos procesos administrativos en que se nos pidió apoyo. Pero mi impresión, y quizá por estar ya fuera y viéndolo desde otra óptica, es que la Junta tiene un problema serio de origen, su conformación misma, el hecho de ser un órgano tripartito y las ventajas que supuestamente se le atribuyen, desde mi punto de vista más que ventajas, son desventajas, son problemas de inicio. A eso se superpone todo lo que conocemos de demoras, rezago, falta de transparencia y en muchos casos corrupción abierta. Entonces yo creo que son dos partes de un mismo problema. Una parte que es la conformación misma como órgano tripartito, que a mi juicio no es lo más feliz para un órgano jurisdiccional, y la segunda es la parte administrativa. En tu experiencia y siendo un analista de los sistemas laborales en el mundo, ¿qué debería ser la Junta? ¿Un órgano jurisdiccional o un órgano arbitral como estaba concebida originalmente? Sí, en mi experiencia más bien debería ser un órgano arbitral o un órgano de conciliación o ese tipo de función, pero no un órgano jurisdiccional. De hecho, hubo todo un debate cuando se estableció en la ley eh, y todavía hubo algunas opiniones eh, en pro y en contra dentro de la Corte de si debería ser un órgano jurisdiccional, un tribunal o no. Y, y finalmente quedó como está conformado, que yo creo que como está es uno de los pocos órganos que funcionan de tal manera en el mundo y adscrito también al Ejecutivo, que esta es otra de las cuestiones que considero debería cambiar. En muchos de los países hay órganos tripartitos, pero su función es de asesoría, de apoyo a la conciliación, pero no es un tribunal.
no ejercen función de tribunal, donde se diluyen las responsabilidades, aumentan los costos, y además quienes forman el órgano tienen intereses en los asuntos, entonces no son órganos con funcionarios totalmente imparciales, lo que debería ser un tribunal del trabajo. Es decir, deberías tener quizás dos órganos, una parte jurisdiccional que vea ciertos asuntos y una parte arbitral y conciliatoria. Podría ser. Yo no, te confieso que yo en la parte jurídica no tengo mucha experiencia, pero por lo que he visto en otros países, a veces hay fases en que hay órganos conciliatorios de carácter tripartita, que la función conciliatoria me parece muy útil. Es una de las formas de acortar muchísimo los juicios, acortar el costo para ambas partes. Me parece que allí podría ser una función conciliatoria, pero no la función de tribunal. Yo ahí creo que debe ser un órgano del Poder Judicial y totalmente independiente, donde la decisión sea de un juez, pero no se diluya, ni aumente el costo, ni haya posibilidad interna pues de algún interés entre las partes en el conflicto. Quizás también una separación entre conflictos individuales y colectivos bajo esta lógica. Es posible, y en algún momento se pensó así. También algunos países hacen esa división. Es decir, una cuestión son los asuntos colectivos, en el caso de los Estados Unidos, la National Labor Relations Board, y otra cosa pueden ser conflictos de naturaleza individual, que pudieran ser más propios de un juez, de lo laboral o lo que sea, o algo que se le parezca. Yo en esto te confieso que no es mi especialidad esa, pero sí creo que podría dividirse la parte de lo individual de la parte de lo colectivo. Norma, desde el punto de vista de la eficiencia económica, sobre todo en el tema de las liquidaciones a los trabajadores, ¿tú crees que el esquema actual da certidumbre sobre cuál es el monto de la liquidación aún después de la reforma laboral reciente? No, yo creo que en la cuestión de las liquidaciones, nuestra ley previó unas liquidaciones muy fuertes en comparación con otros países del mundo, pero esto tuvo una razón. La razón es que no existía el seguro de desempleo y se trató de dar una cierta protección al trabajador mientras se encontraba un nuevo trabajo. De allí los 3 meses que de inicio se dan, es decir, era función. Sin embargo, esa función vemos que no se cumple porque no se le dan de inmediato. Entonces, tiene los dos pecados. Es una ley muy onerosa desde el punto de vista de las empresas y al mismo tiempo no protege de manera oportuna al trabajador. Mi impresión es que deberíamos avanzar más bien hacia un seguro de desempleo, haciendo menos onerosa la liquidación en caso de despido. También menos incierta, quizás. Menos incierta. Okay. Ahora cuéntame, Norma, en tu experiencia, porque tú fuiste subsecretaria de Empleo en la época de la apertura comercial de México, en el sexenio del presidente Carlos Salinas, y bueno, pues de alguna manera tuviste que negociar muchos de los acuerdos en materia laboral. ¿Cómo fue ese contraste entre las dos culturas de justicia laboral, la americana y la mexicana, y dónde encontraste vicios y virtudes de una y otra? Bueno, son esquemas totalmente diferentes para empezar, tanto el americano como el canadiense y el de México. El esquema norteamericano no tiene como nosotros un código laboral por principio. Son leyes dispersas y mucho se va a lo general, no distingue lo laboral de esquemas que no son laborales. En el caso canadiense, el poder de decisión lo tienen más bien las provincias. La parte federal entra poco.
Ellas fijan el salario mínimo de su provincia, la edad de la entrada al trabajo. Muchas de las leyes laborales principales son fijadas a nivel provincial. Y ahora entonces esa es una diferencia de entrada muy fuerte. Nosotros tenemos un código laboral, ellas tienen esquemas muy dispersos, tanto en lo general como entre lo federal y las provincias. Y la parte de la justicia laboral sí también es una diferencia, porque este esquema tripartito de un tribunal jurisdiccional tripartito como tenemos nosotros, no, no, no lo tienen. Y los órganos que pueden existir son más bien de carácter consultivo. En los Estados Unidos la compensación para el despido, el severance que llaman, un litigio entre el trabajador y el gobierno realmente, ¿no? ¿Tú favorecerías un esquema de ese tipo de manera que no se mezcle a las empresas y siempre que paguen sus impuestos pues tengan? Mira, no he pensado, te voy a decir, te voy a ser sincera en ese sentido, en cuál sería la mejor opción. Sí, mi impresión es que el esquema de seguro de desempleo te favorecería muchísimo y te daría mayor flexibilidad en el caso del monto, que en el caso de nuestro país es uno de los más altos en comparación con América Latina, por ejemplo. ¿Y cómo resuelves los temas de incentivos a permanecer afuera de la fuerza laboral por parte del trabajador para seguir cobrando el seguro de desempleo y no trabajar? No, yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho en el mundo. Ya los seguros actuales no son los seguros que fueron en un principio. Es decir, se puede tener cierta condicionalidad. Así hay continúa la búsqueda del empleo mientras dure la percepción del subsidio de desempleo. Tienes que estar inscrito y estar buscando activamente un empleo. Tiene que estar vinculado a un esquema de o de recapacitación en muchos casos, porque muchas veces es un cambio estructural y ya no vas a encontrar el mismo tipo de empleo. Entonces, y también es cuestión de duración, de ver cuál es el monto que se da a la salida. Es decir, hay muchas cosas en que los seguros de desempleo en todo el mundo han avanzado respecto a lo que fueron en un principio, para no crear ese tipo de incentivo. Finalmente, Norma, y te agradezco enormemente el tiempo que le has dedicado a esto, ¿qué recomendarías tú a los gobiernos locales para mejorar los esquemas de justicia laboral, dado que el marco legal es federal y no hay mucho que ellos puedan hacer? Bueno, yo creo que ellos pueden hacer mucho en la cuestión de la transparencia de los juicios, en cuestión de los tiempos, de darle más luz a todo el proceso, de la automatización de muchas de las tareas, no dejar que sea un empleado el que tenga el monopolio de alguna información, sino que sea algo más sistemático. Todo ese tipo de avance yo creo que sería muy bueno, acortarían los tiempos, eh, pero eso no quita que busquemos también una solución de fondo. Es necesaria la solución de fondo. Norma, te agradezco enormemente el tiempo para esta No, al entrevista. contrario, con mucho gusto, Manuel.